tener sodio y pues casi siempre el sodio va junto con el cloro y, y ayuda a excretar potasio. Entonces, pues si estos no se reabsorben y si este no se excreta, pues tendríamos estas alteraciones. Incremento de ALT y AST, pues esto es porque el paciente va a estar en choque, puede estar deshidratado, y pues esto va a hacer que a nivel hepático, por la deshidratación, no haya una buena perfusión a nivel del hígado y por ende los hepatocitos se van a ver afectados y puede haber pues cierta liberación de estas enzimas de escape. Y también otra de las funciones de la aldosterona es la excreción a nivel renal de los iones de hidrógeno. Entonces, si no está la aldosterona para excretar estos iones, se van a acumular y nos puede llevar a una acidosis metabólica. Entonces, pues como verán, también son cambios que nos pueden indicar o podríamos pensar en otras enfermedades y no específicamente en hiperadrenocorticismo. Aquí hay algo muy importante y algo que nos puede ayudar y es un simple cálculo que va a ser la relación del sodio y del potasio. Esta nos puede ayudar mucho al diagnóstico, pero pues también sepan que no es como tan específica. ¿Qué va a pasar? En un paciente sano, normal, su concentración, bueno, va a ser la relación sodio-potasio, es solo dividir el sodio entre el potasio para ver qué relación hay con respecto del sodio comparado con el potasio. Entonces, un paciente normal va a tener concentraciones de 27 a 40. Esa va a ser bueno, esa va a ser la relación. Sería un paciente sin hipoadrenocorticismo. O también podría ser un paciente con hipoadrenocorticismo secundario o atípico, porque esto solo nos va a ayudar en pacientes que tengan deficiencia de la aldosterona. Entonces, pues en pacientes con hipoadrenocorticismo secundario o atípico, aquí pues esta relación no nos serviría tanto. Ahora, esto es en pacientes sanos. En pacientes, ya en un paciente con hipoadrenocorticismo que tiene deficiencia de la aldosterona, eh, pues se dice que en un 94% de estos pacientes va a tener una disminución, la relación va a estar por debajo de 27. Entonces, de 27 a 20 nos da una especificidad del 24%. Esta no es causa exclusiva de una disminución en la relación sodio-potasio. También otra causa puede ser enfermedad renal aguda. Recuerden que en enfermedad renal aguda puede haber hiponatremia e hipercaliemia. Entonces eso también nos daría una relación sodio-potasio de más o menos en estos valores. Ahora, si ya vemos un paciente con una relación menor a 20, esto ya es muy sugerente de hipoadrenocorticismo, porque a pesar de que hay otras causas que puedan disminuir esta relación, ninguna de las otras causas nos va a dar una disminución tan marcada. Entonces ya menor a 20 ya es pues es muy sugerente a hipoadrenocorticismo primario y se dice que tiene un 100% de especificidad. Algunos autores y en alguna literatura se menciona que en pacientes menores a 15 de la relación sodio-potasio, ya lo podemos dar como diagnóstico de hipoadrenocorticismo, ya no hacer más pruebas y directamente decir, este paciente tiene hipoadrenocorticismo. En relaciones menores a 15, eso reporta alguna literatura. Pero bueno, aquí, a partir de aquí ya nosotros podríamos empezar a sospechar y esto va a ser es una simple división, pero nos sirve de gran utilidad diagnóstica, pero vamos a hacer pruebas más específicas para el diagnóstico. Entonces, no sé si aquí tengan dudas y si no, para ya decir las pruebas diagnósticas como tal para diagnosticar esta enfermedad. Entonces, ¿tienen alguna duda con los hallazgos de laboratorio, con los signos clínicos antes de seguir? Creo que no. Bueno, entonces
Entonces continuó. Ahora, para el diagnóstico, aquí también ya vimos que podemos llegar al diagnóstico de hiperadrenocorticismo con estimulación con ACTH, pero también en hipoadrenocorticismo nos puede servir. Va a ser igual, vamos a medir cortisol, el cortisol basal. eh, Vamos a hacer una primera medición y este igual va a ser con tubo rojo. Y después de esa toma de muestra que vamos a hacer, vamos a administrar estas cantidades, 5 microgramos por kilogramo o hasta 250 microgramos por perro de ACTH sintética igual intravenosa. Después vamos a determinar el cortisol igual en tubo rojo, 1 a 2 horas después de la administración de la ACTH. Entonces aquí les tengo un paciente normal. Ya se saben este eje de memoria, ya lo vimos muchas veces durante la clase, pero bueno, un poquito más para que vean cómo es esta prueba. Bueno, aquí está el paciente normal y nosotros vamos a administrar nuestra ACTH endógena. Entonces, al administrar ACTH endógena, vamos a aumentar la concentración de ACTH y por ende vamos a aumentar las concentraciones de cortisol. Ahora, ¿qué va a pasar en un paciente enfermo? En un paciente que tenga hipoadrenocorticismo primario, ya vimos que es un defecto directamente en las glándulas adrenales y pues este paciente va a tener las glándulas adrenales atrofiadas. Entonces, como tal, veríamos una disminución en el cortisol y por retroalimentación, pues el perro tendría que aumentar sus concentraciones de CRH y ACTH, pero como están atrofiadas estas glándulas adrenales, pues aunque haya mayor concentración, esto no ayuda a este paciente a producir más cortisol. Entonces, en un paciente que nosotros vamos a administrar ACTH, pues sí vamos a aumentar más las concentraciones de ACTH, pero aún así no va a ser suficiente porque estas glándulas ya están atrofiadas. Entonces, el paciente seguiría con una disminución en su cortisol. Y no, muchas veces cuando hacemos estas mediciones de cortisol post-ACTH en un paciente enfermo, ni siquiera llegan a valores detectables los resultados. Muchas veces te lo reportan como valor por debajo del límite detectable, porque ni siquiera se puede detectar el cortisol de tan poquitas cantidades que hay. Ahora, ¿qué pasaría en un paciente con hipoadrenocorticismo secundario? Como el problema es en la hipófisis, va a haber disminución de la CTH. Si hay disminución de la CTH, pues no le va a llegar ACTH a las adrenales y pues se va a atrofiar y por ende va a haber una disminución del cortisol. Sería más de lo mismo si fuera terciario o bueno, el problema en el hipotálamo. Igual habría disminución de SRH, por ende no habría de ACTH y tampoco de cortisol. Entonces, si nosotros administramos ACTH endógena, pues sí incrementarían las concentraciones de la ACTH, pero no van a aumentar las concentraciones de cortisol porque esta glándula ya está atrofiada. Entonces, por más que ACTH aumentemos, aunque le aumentemos, le administremos cantidades exageradas, estas glándulas ya están atrofiadas y no van a producir cortisol. Entonces, eso es lo que veríamos en un estudio de laboratorio. Estos son los valores de referencia en perro. Ya se los había enseñado cuando vimos esta prueba en hiperadrenocorticismo. Son los mismos, el cortisol basal va de 140 a 160. Si nosotros administramos ACTH y medimos el cortisol, pues estarían en estos rangos, ¿no? De 221 a 500, porque vamos a estimular el eje y por ende vamos a estimular la producción de cortisol. Pero en un paciente que tenga hipoadrenocorticismo, por más de que estimulemos ese eje, no se va a producir nada y van a estar los valores debajo de estas unidades porque ese paciente pues no tiene cortisol que producir por sus glándulas atrofiadas. Entonces, este es muy sencilla esta prueba eh, y esa es así de simple. No sé si tengan duda con esta prueba, si no,
para continuar con las otras pruebas. Bueno, tomaré su silencio como que no tienen dudas. Entonces continúo. Otra cosa que podemos hacer, y esto ya es más para diferenciar el origen del hipoadrenocorticismo, es medir como tal la CTH. Ya vimos cómo se medía, que tiene que ser en un tubo con heparina, con EDTA, perdón, que tiene que ser un tubo de plástico porque en el vidrio se adhiere la ACTH, entonces pues no nos va a servir. Igual tiene que, las pipetas con las que extraigamos el plasma tiene que ser de plástico, lo tenemos que congelar para que sea viable esa ACTH, si no se degrada. Entonces, bueno, la toma de muestra sería un poquito más de lo mismo, pero ¿qué va a pasar? Aquí esta es, les digo, es para diferenciar entre hipoadrenocorticismo primario y secundario. Igual aquí les tengo de este lado un paciente primario con el origen en adrenales y aquí uno secundario o terciario con origen en hipotálamo o hipófisis. ¿Qué va a pasar? En un paciente primario, el problema es en las adrenales, va a haber disminución de cortisol y por ende, bueno, esto estimularía al eje para que haya retroalimentación positiva y se produzca más RH y ACTH. Pero como las glándulas están atrofiadas, pues no, por más que haya de estas hormonas, no va a haber cortisol. Pero pues vemos que en estos casos, a falta de cortisol, se estimula el eje y hay mayor producción de ACTH. Entonces, si nosotros medimos ACTH en un paciente con hipoadrenocorticismo, si está incrementada, ya sabemos que es primario. Ahora, por el otro lado, en un hipoadrenocorticismo secundario, como el secundario, el problema es en la hipófisis, pues no va a haber producción de ACTH. Si no hay producción de ACTH, pues no va a haber cortisol y si nosotros medimos la ACTH, pues va a estar disminuida porque el problema es en la hipófisis, la glándula que produce la ACTH. Entonces es así de simple esta prueba, igual determinamos el ACTH, si está incrementado es primario, si está disminuido es secundario. Y esta es como una tablita, como para, si quieren, tómenle captura de pantalla, screen. Es como un resumen muy rápido de esta enfermedad. En hipoadrenocorticismo primario, pues ya vimos que se va a afectar como tal la producción de aldosterona y de glucocorticoides. Entonces, pues a falta de aldosterona vamos a ver hipercaliemia, hiponatremia, los electrolitos van a ser muy importantes, los tenemos que medir nos van a ayudar para esta enfermedad. Entonces, en casos de primario, pues va a haber hipercaliemia e hiponatremia. A la estimulación con ACTH, pues todos saldrían disminuidos porque como tal hay una disminución en el cortisol por todo este eje que está suprimido. Entonces, pues en los tres vamos a ver disminución del cortisol por la estimulación con ACTH. Y en este caso del primario, si medimos ACTH endógeno, pues habría un aumento de la ACTH endógeno. El atípico, que ya vimos que es de origen primario el atípico, pero en el atípico no tenemos esta deficiencia de aldosterona, pues sería lo mismo que de este lado, pero aquí los electrolitos estarían normales. No tendríamos presencia de hipercalemia ni de hiponatremia. Entonces, pues también el cortisol que miramos después de la estimulación con ACTH, pues también saldría disminuido por la atrofia de las adrenales. Y si medimos ACTH, también estaría incrementada esta hormona. Ahora, en cuanto al secundario, pues como ya vimos en el secundario, como es un problema en hipófisis, pues la hipófisis como tal, bueno, estimula este eje y ya vimos que este eje solo repercute en la producción de cortisol y no de aldosterona, entonces no tendríamos ningún problema en cuanto a los electrolitos.
La estimulación con ACTH, pues también saldría disminuida por también esta atrofia que habría por esta disminución de cortisol. Y la ACTH endógena, pues ya vimos que saldría disminuida. Entonces, pues básicamente este es como una tablita, así como un resumen muy, muy rápido para esta enfermedad. Y pues el tratamiento es tan simple como administrar lo que le falta. Si le falta algo a este paciente, pues hay que dárselo. Muchas veces algo que pasa es que, pues les digo, estos pacientes llegan en choque eh, eh, y llegan con deficiencia de, bueno, llegan con hiponatremia o con hipercaliemia y muchas veces llegan a las clínicas y ustedes, les digo, lo van a ver cuando ya entren a sus prácticas clínicas o cuando, o si trabajan en hospital, van a ver que de los tratamientos que más dan es la administración de dexametasona o de, pues algún glucocorticoide como prednisona. Entonces muchos colegas médicos pues administran estos medicamentos a manera de antiinflamatorios y pues si a este paciente le falta eh, glucocorticoides y le administras prednisona, pues va a mejorar. Y eso es lo que pasa mucho, que a veces llegan a las clínicas, le dan su piquetito de dexametasona o le dan su pastillita de prednisona y mejora, porque justamente era lo que le faltaba. Pero ya después, como este ya es un problema crónico, pues al poco tiempo va a volver a recaer este paciente. Entonces, también otra cosa que pasa es que llegan, a lo mejor no está en choque, pero sí está muy deshidratado, tiene una ligera hipovolemia. Entonces, ¿qué hacen? Le administran terapia de líquidos. En las terapias de líquidos va a depender mucho del tipo de terapia, pero pues vienen electrolitos dentro de ellas, sodio, cloro, pues muchas veces las cosas que les faltan son sodio y cloro y al administrar esta terapia de líquidos, pues van a aumentar también los electrolitos, va a aumentar la volemia y el paciente parece que ya está sano. Pero igual, en cuanto se retira esta terapia de líquidos, ya después al poco tiempo tienden a recaer. Entonces, ustedes van a ver mucho eso con estos pacientes que o les dan terapia de líquidos o les dan algún glucocorticoide y mejoran, pero después al poco tiempo van a ver ya una recaída en ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tal cual administrarle mineralocorticoides si es lo que le falta. Por eso tenemos que diferenciar qué tipo de hipoadrenocorticismo es, porque tampoco queremos administrarle mineralocorticoides de más. Y pues los que se dan es el piruvato de desoxicorticosterona, que es como el tratamiento ideal, pero esto es lo que hace es pues justamente un precursor de la aldosterona y va a actuar como la aldosterona solamente va a servir como mineralocorticoide. Ahora está la fludrocortisona. Este tiene efecto de mineralocorticoide y en menor medida de mineralocorticoide. Entonces, este también podría servir si tiene deficiencia de ambos, de mineralocorticoides y de glucocorticoides, pero por lo general solo se da el piruvato y también se da como glucocorticoide, se da prednisona o prednisolona, que son como los más comunes que se dan, pero bueno, también se ha reportado que dan acetato de cortisona y este también les sirve bien, pero pues aquí les digo, va a depender mucho de lo que le haga falta al paciente. Y pues hasta aquí ya sería todo, ya sería esto ya con estas dos enfermedades. Pues de estos son libros de literatura que saqué información, no sé si igual si quieren pueden tomarle una captura de pantalla, si quieren alguno de los libros pues me pueden decir y yo se los subo al Classroom. Y pues por mi parte ahorita sería todo, no sé si tengan alguna duda con el tratamiento, con alguna de las fisiopatologías, con el diagnóstico. Y pues si tienen dudas, pues ahora sí que díganme.
Todo muy bien, gracias. Ok, perfecto. Entonces, pues si no tienen dudas, eh, no sé, doctora, pues dejo de compartir pantalla y no sé si todavía falte algunos más temas que dar. Le cedo la palabra a la doctora. No sé dónde está. Aquí. Es que te apagué el video para que no obstruir con tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias al médico veterinario zootecnista por esta clase que nos dio sobre una patología muy compleja, que con mucha frecuencia se subdiagnostica o es difícil llegar al diagnóstico definitivo, y lo que comentábamos de lo importante que son las pruebas de laboratorio, eh, así como el diagnóstico diferencial en cuanto a los perfiles bioquímicos, el perfil del hemograma, el uroanálisis. Excelente la presentación del médico veterinario Jorge Hernández Carreón, a quien agradezco mucho su presentación. Excelente, siempre los alumnos que entran a posgrado ahí en el departamento de patología, pues son sometidos a muchas pruebas. Hay unos lineamientos muy específicos, hay unos reglamentos también, pues de carácter profesional al 100%, y pues el doctor siempre se ha caracterizado por ser un líder en su área. Yo estoy segura que le va a ir mucho mejor en su posgrado, y pues eso también es el reflejo de cómo egresan los estudiantes de posgrado en nuestra queridísima facultad, para bien de la medicina veterinaria y de la humanidad. El doctor también abordó algo muy importante, como es el tratamiento, ¿verdad? A ustedes, pues cuando lleguen a la clínica de pequeñas especies, a la clínica de equinos, seguramente pues van a tener en algún momento pacientes con estas endocrinopatías, y estoy segura pues que el camino, la luz que les acaba de dar el doctor con su presentación, pues va a ser muy benéfica. Muchas gracias, doctor. No, ¿cómo cree, doctora? Muchas gracias. Sí, pues es una enfermedad, las dos son enfermedades que van a seguir viendo a lo largo de la carrera. Entonces, bueno, pues igual cualquier duda que lleguen a tener, pues no duden en decirme. Si llegan a ser a veces enfermedades un poquito complejas, realmente el hiperadrenocorticismo no tanto, más el hipoadreno es el que podría llegar a confundir un poco. Creo que me preguntan qué tan prolongado debería ser un tratamiento que provoca hiperadrenocorticismo iatrogénico. Eso va a depender mucho del glucocorticoide que estén administrando. Eh, Justo estaba leyendo un artículo en el cual decía que, por ejemplo, prednisona, que es como un glucocorticoide muy común, mínimo debe de ser alrededor de un mes. Ustedes van a ver que los glucocorticoides se administran mucho en problemas dermatológicos o también neurológicos. Entonces, los problemas dermatológicos sí son de tratamiento largo. Puede que duren más de un mes, pero no es solo qué tan prolongado es, también va a ser cómo nosotros retiremos esos glucocorticoides. Es específico por cada glucocorticoide. Ahí sí se tendrían que ir a lo mejor más a un libro de farmacología o de clínica, dependiendo de la enfermedad que presente el paciente, pero más o menos se van retirando. Es un ejemplo de a lo mejor una enfermedad dermatológica, se está dando el tratamiento al 100% y después se retira, se da ese mismo, se baja la dosis en vez de 100% al 75%.
3 días y después se hace una reducción del 50%, otros 3 días, después al 25% y después ya se retira por completo. Va a depender, como les digo, mucho de la enfermedad, pero y también del glucocorticoide que estén administrando. También por eso es como importante cómo retirar el medicamento y no solo la duración, pero por lo general deben de durar más de un mes para que ya empiecen a presentar ya estos signos clínicos. Sí, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Aprovechemos toda la experiencia clínica que tiene el doctor Hernández. Doctor Noguera, ¿tienes alguna pregunta? No, doctora, todo muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Doctora Padilla, ¿alguna pregunta? Doctora Castillo. Yo sí tengo una, doctora, es que no sé cómo preguntarla. A ver, no te preocupes, el doctor está acostumbrado a estos retos en los seminarios, ¿verdad, doctor? Más o Seminarios de menos. artículos, de casos clínicos. Adelante, doctora. Es que no sé si entendí mal, o ahorita el doctor mencionó que en el hiperadrenocorticismo, con la prueba de concentración de ACTH, no se puede diferenciar entre el secundario y el primario. Y en el libro de Núñez viene un cuadro que tiene unos valores de referencia que según indican el hiperadrenocorticismo secundario. Pero no sé si eso ya se actualizó o qué sucede. Es que recuerda que hay dos pruebas. Está la medición como tal del ACTH y la estimulación con ACTH. En la estimulación con ACTH, tú vas a dar ACTH al paciente y lo que va a pasar es que vas a exacerbar esa producción de cortisol. Ya hay rangos establecidos que, bueno, en perros es hasta 550, hasta 500, perdón, y cuando pasa de 550 pues tiene mayor concentración de glucocorticoides, entonces con la ACTH haces que produzca todavía más glucocorticoides, entonces ahí verías un incremento. Eso sería solo para diagnosticar hiperadrenocorticismo, porque esa prueba no te permite diferenciar si el origen es primario o secundario. Ahora, la otra es la concentración de la ACTH. Ahí no vas a medir cortisol. En una estimulas y mides cortisol. En la otra solo sacas sangre, el plasma, y ahí vas a medir cortisol, ACTH, perdón. Y va a depender mucho si es de origen hipofisiario, como el problema está en la hipófisis y está produciendo más ACTH, vas a ver un incremento de la ACTH. Si el origen es adrenal, eh, produce más cortisol a nivel de las glándulas adrenales, pero el eje se inhibe porque recuerda que hay esta retroalimentación negativa y se va a inhibir la producción de CRH y de ACTH, entonces la ACTH estaría disminuida en un caso primario. Entonces, no sé si es como concentración de ACTH o estimulación con ACTH. Es que a veces sí puede como resultar un poco confuso esas dos pruebas. El 4 es de concentración y sí, ahora ya entendí a qué se refería. Muchas gracias. Sí, recuerda, la concentración es para diferenciar. La estimulación es nada más para diagnosticar si tiene o no hiperadenocorticismo. Gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Fíjate que una de las tareas que les dejé, ya se las contestó el doctor, es en relación a, valga la redundancia, a la relación sodio-potasio. Su interpretación y en qué endocrinopatía es de gran utilidad. Muchas gracias, doctor. Y pues de toda la literatura que consultaste, doctor, ¿cuál es el libro o el artículo que más nos recomendarías para que de manera pues ordenada y de manera simple uno pudiera entender de mejor manera esta endocrinopatía? Obviamente dentro de la literatura, libro de cabecera está el libro de los editores Núñez y Bouda, en donde
pues hay tópicos donde participa todo el personal del departamento, pero dentro de toda esa literatura tan extensa y actualizada que nos estás mostrando, ¿cuál nos recomendarías así como primera opción? A mí en lo particular hay dos libros que me gustan mucho. Hay uno que se me hace muy sencillo, que, bueno, los dos libros son en inglés, ese sería como el inconveniente, pero bueno, ya con los traductores de Google y todo, pues ya es más fácil si tienen a lo mejor algún inconveniente con eso. Uno es se llama, pues es como un manual, no, no es un manual, es sí es de endocrinología como tal, pero es de la editorial Basaba. La Basaba es una, pues, organización como tal de medicina de pequeñas especies en Reino Unido. Entonces, ese libro me gusta mucho porque te lo explica de una manera muy, muy fácil. Te vienen igual esquemitas, viene muy digerible, es muy sencillo de entender. Y por lo general siempre recurro, este editorial tiene de distintos, de distintas especialidades, hay de hematología, de ortopedia, de cirugía, en este en concreto es de endocrinología, pero todos son muy similares, son como información muy fácil, muy digerible, y ya una vez que más o menos entendí el tema, ya entendí lo básico, ya me paso o leo otro libro que me gusta mucho, ese sí me gusta mucho de endocrinología, que es el Feldman, que ese ya es como tal de endocrinología, es del doctor Feldman, ese es pues de los endocrinólogos veterinarios más reconocidos y mejores que hay. Y ahí sí es más complicado y el problema de ese libro es que si no entiendes bien algunos conceptos, sí te puede costar un poco de trabajo. Eh, pero es un libro muy, muy bueno. Entonces yo son como los que más recomiendo, los del Basaba, porque pues viene muy digerible, muy sencillo y ya a lo mejor que entiendan un poquito mejor los temas, ya se pueden ir a algo más complejo, como por ejemplo el Feldman. Otros libros que también son muy buenos de medicina interna, pues está el Ettinger, es de un gato negro, bueno, la portada es un gato negro, es también como de los libros así de cabecera de medicina interna veterinaria. También está el Couto, ese libro también está pues muy bueno. Y también hay libros de patología clínica que se centran mucho en lo que es endocrinología, como por ejemplo está el TRAL, ese es de patología clínica y viene tanto de pequeñas como de fauna. Y ese también es muy bueno, el Stockham, el Duncan, hay muchos buenos, pero yo creo que si quieren a lo mejor centrarse más en estos temas, los del Basaba, que vienen muy digeribles, y el Ettinger, que ya es el Feldman, que diga, que ya es un poquito más complicado, pero viene muy, muy bien explicado y ya con información un poco más profunda. Gracias, pues de mi parte, si nos los puedes compartir, pues sería magnífico. Sí, una gran ayuda. Sí, claro, yo Porque, ahorita se lo subo al Classroom. muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues si no fuera así, reiteramos nuestras felicitaciones al doctor Hernández y yo estoy segura que cuando haya pues alguna necesidad de consultar algo o tenga uno alguna duda, pues yo estoy segura que si nos dirigimos al doctor, segura, con toda seguridad nos auxiliará. ¿Verdad, doctor? Sí, claro, igual saben cualquier duda, pues me pueden mandar mensaje. Supongo que, creo que ahí tienen mi correo en el Classroom, ahí debe de salir, entonces igual me pueden mandar un correo. Creo que, pues también ahí estoy en el grupo de WhatsApp, entonces me pueden mandar un mensaje directo. Entonces, pues igual cualquier duda que tengan, pues en general, pues mucho van a ver a lo largo, todavía les falta un poquito más de la carrera y todavía les falta camino por recorrer, pero van a ver que mucho de medicina interna es patología clínica. Clínica. Entonces, yo siempre les digo que si quieren saber medicina interna, aprendan patología clínica. Si quieren saber patología clínica, tienen que estudiar mucho fisiología. Entonces, eh,
pues nunca dejen de estudiar y siempre estudien fisio, les va a dar muchas bases. Y pues si quieren aprender medicina interna, estudien mucho patología clínica. Y más si quieren hacer una especialidad en el hospital, porque ahí les van a exigir o una de dos, o aprenden por las buenas patología clínica, o aprenden por las malas de tantos casos que hay. Entonces, pues sí, es una recomendación que les puedo hacer, que si les gusta la medicina interna, pues sí estudien, pues en general de medicina interna, pero también de patología clínica, no lo dejen tan de lado. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Doctora Izalde, doctor Paredes. No, doctora, por mi parte no. Gracias. Bueno, por favor, entonces váyanse registrando su asistencia con la palabra presente en mayúsculas. Bueno, pues entonces este, el tópico con el que vamos a dar continuidad a lo que fue citología, que ya vimos diversas partes del tema, ya vimos efusiones, ¿verdad? Vamos a complementar ¿están viendo la pantalla, doctores? Sí, doctora. Doctora, Ok, ¿se ve bien? gracias. Entonces vamos a dar, a dar continuidad. Ya hemos visto varias cosas de hematología. Ya vimos también la introducción a la citología, los diferentes eh, materiales biológicos que nos son de utilidad para esta parte del estudio y de la aplicación de la citología clínica en patología clínica. Hablamos ya de fusiones también, ¿verdad? De líquidos corporales. Y esta parte que les voy a compartir hoy es para complementar el estudio citológico. Otra parte es el estudio de la médula ósea, que nos sirve para establecer o confirmar el diagnóstico de leucemia, determinar si el linaje sanguíneo de sangre periférica es por deficiencia de sus precursores en médula ósea, determinar las causas de anemia refractaria, determinar si es una anemia por deficiencia de ácido fólico y de vitamina B12, o en algunas intoxicaciones como es por metales pesados como el plomo o algunos hemoparásitos como la histoplasmosis. Otras como son causas infecciosas, parvovirosis, virus del moquillo canino, Ehrlichia canis, Leishmania sp, Trypanosoma cruzi. Sabemos que Ehrlichia, por ejemplo, Ehrlichia canis, también existe como Ehrlichia platis, porque tiene una gran afinidad, este hemoparásito tiene una gran afinidad por el megacariocito, el megacardioblasto, las plaquetas, y entonces van a causar trombocitopenias severas con todo lo que conlleva, epistaxis, hematuria, etcétera. Otros hemoparásitos que, por ejemplo, se presentan en zonas tropicales, como es la leishmaniosis, o bien la enfermedad de Chagas causada por el Trypanosoma cruzi, que también es pues relativamente frecuente en perros. Uno de los parásitos flagelados que buscamos en el hematócrito, en el plasma, y a partir de la capa leucoplaquetaria, pues es la presencia de microfilarias y de tripanosomas, ¿verdad? Que son esta estructura flagelada que tiene movimiento y la podemos ver sin ningún problema. Entonces, la evaluación citológica de la médula ósea la vamos a determinar en el aspirado de la misma, ya sea por biopsia, y es muy importante cuando el diagnóstico a través de la sangre periférica no es posible establecerlo con el examen de los resultados del hemograma, o bien cuando hay anormalidades hematológicas
que no tienen una asociación o una explicación congruente. Es común que el aspirado se indique en anemia regenerativa, en neutropenias de causa desconocida, trombocitopenia de causa desconocida, gamapatías policlonales o monoclonales y en la sospecha de enfermedad neoplásica de la médula ósea, como es la leucemia aguda o crónica de diferente estirpe celular, o bien en el mieloma el sarcoma de plasmocitos, por ejemplo, o en la infiltración de la médula ósea por linfosarcoma o por alguna otra alteración neoplásica. Entonces, las indicaciones para el aspirado de la médula ósea son más frecuentemente por linfosarcoma. En alguna literatura lo van a observar como linfoma, en diversos tipos de leucemias agudas o crónicas, independientemente del linaje que esté afectado, en el sarcoma de plasmocitos, en mielofibrosis, panmielosis, mieloptisis, síndromes mielodisplásicos, parásitos de médula ósea y, por ejemplo, es también frecuente cuando hay sospecha de hemólisis crónica para ver cómo se encuentra el hierro en los macrófagos y buscar sideroblastos o en la anemia infecciosa equina. Las contraindicaciones de realizar el aspirado de médula ósea obviamente es cuando hay alteraciones de la coagulación, cuando hay sangrado, septistaxis, melena, hematuria, ifema, cuando hay hemotórax, tamponade cardíaco, trombocitopenias. ¿Por qué? Porque puede uno causar hemorragia intramedular, aunque algunos autores recomiendan que se puede hacer una compresión, pero no es bueno exponer a un paciente con trombocitopenias menores a 50 para poder, o al valor de referencia, no es conveniente exponerlo a un sangrado. Alteraciones en las pruebas de coagulación, por ejemplo, en el paciente con hemofilia, ¿verdad? La deficiencia hereditaria del factor 8 de la coagulación, o cuando hay problemas hepáticos muy severos porque al sintetizarse los factores de la coagulación, la mayoría en el hígado, pues entonces vamos a tener riesgo de sangrados. El material que se usa con frecuencia pues son agujas de 16 a 18 Gs, generalmente de 1.8 a de 1.0 a 1.8 pulgadas en perros y gatos. En caballos es más grande, son de 1.5 a 2.0 pulgadas. Hay varias agujas, la espinal, la Hamshidi, la Illinois, la esternaliliaca, la Rosenthal. Podemos usar también jeringas de 10 a 20 mililitros, portaobjetos, vidrios de reloj, EDTA al 10%, tinciones tipo Romanowski como son el Deep Quick o el Wright. Hemos comentado que el Deep Quick es una tinción rápida que se utiliza con más frecuencia en medicina veterinaria. También hay otros colorantes, por ejemplo, el Giemsa, Mairumol Giemsa, depende también muchas veces del prosector. Estamos observando aquí diferentes agujas. Esta es la de Hamshidi, la de Rosenthal, la de Osgood, que por ejemplo esta aguja nos sirve cuando uno quiere obtener, igual que la del Trucut, una biopsia, un pequeño cilindro bióptico que nos ayuda para que se hagan inclusiones en parafina en HE. En este vidrio de reloj colocamos el anticoagulante EDTA, ya que obtenemos el material, lo vamos a mezclar suavemente con movimientos hacia arriba y hacia abajo para que se mezcle el material medular y no se coagule la muestra, tomando en cuenta en que ahí hay muchos megacariocitos y eso va a favorecer que la coagulación sea más rápida. ¿Cómo hacer el aspirado? Obviamente tenemos ya un paciente que cumple los requisitos mencionados. Vamos a hacer la rasuración del área elegida y también vamos a embrocar campos estériles.
La jeringa de plástico tiene que ser de 10 a 20 mililitros y debe de ser nueva. Debemos de portar guantes y es recomendable tener a un ayudante para que nos auxilie o a un técnico veterinario o a alguien que nos auxilie para que reciba el material una vez que nosotros lo hemos extraído. En la piel del paciente obviamente vamos a poner, a desinfectar, después de ello vamos a utilizar una hoja de bisturí y hacer una pequeña incisión para poder introducir la aguja o una pequeña incisión con infiltración, con gilocaína, llegar al periósteo para que no le duela al paciente. El paciente puede ser preanestesiado. Entonces, ya que tenemos a nuestro paciente en condiciones de prevención de infecciones y de obtener una muestra adecuada, vamos a insertar el estilete o la aguja que uno haya elegido y vamos a hacer una rotación ligera para que atravesemos el periósteo. ¿Cuál es el lugar más utilizado o más recomendable? Bueno, pues el sitio más común en perros es el fémur proximal y terminal, también la fosa trocantérica, la cresta ilíaca, el húmero proximal y en los caballos con frecuencia en las costillas. Entonces, pues, ¿qué sitio elegir? Es el que vaya a hacer la extracción tenga mayor facilidad para hacerlo, ¿verdad? Entonces, las zonas donde hay mayor cantidad de hematopoiesis, pues son las zonas proximales y terminales. La técnica de la aspiración, pues es la contención y posicionamiento del paciente, asepsia del sitio de aspiración. La obtención hay que introducir la aguja en el sitio que uno eligió, aspirar suavemente y preparar los frotis con tinción de Dief-Quik o de Wright. A mí en particular me gusta más la cresta ilíaca y en caballos la costilla. Para hacer la premedicación, también esa decisión del médico es lo mejor porque en ocasiones el paciente es muy agresivo o está muy inquieto porque no ve a su tutor y entonces podríamos tener alguna complicación que nos arañe, nos muerda o se mueva y tengamos una punción fallida. La anestesia local está indicada por infiltración del tejido subcutáneo o del periósteo. Para biopsia se recomienda más la aguja de Hamshidi, para biopsia la aguja de Osgood también. Entonces vamos a hacer la asepsia, la antisepsia, perdón, aquí es antisepsia, la incisión es opcional, introducir la aguja con estilete en la zona cortical del hueso, como estamos observando aquí, rotarla firmemente, avanzar unos milímetros, presionar suavemente con firmeza, remover el estilete, hacer presión negativa hasta que sea visible el material medular. Es muy importante tener precauciones. Evitar la aspiración de grandes volúmenes de muestra para evitar la contaminación con sangre, ya que ello causará dilución del material medular. Estamos observando aquí en esta imagen que se ven algunas células mononucleares grandes que por sus características podrían corresponder a blastos, células inmaturas hematológicas de alguna estirpe, linfoide, mieloide. Sin embargo, hay muchísima sangre, muchos eritrocitos, lo cual no permite que uno tenga una buena observación. Una vez que ya obtuvimos el material, depositarlo en un vidrio de reloj, como observamos en esta parte, que contenga EDTA o bien en un tubo que contenga EDTA. Mezclar suavemente. En alternativa, colocar 2 a 3 gotas de EDTA al 10% en la jeringa antes de aspirar. Preparar los frotes suavemente, secarlos al aire y teñir. Entonces tenemos aquí nuestros extendidos.
Bueno, ya teniendo en cuenta en que queremos demostrar que haya, por ejemplo, metástasis en médula ósea, infecciones, histoplasmosis, toxoplasmosis, anemia por deficiencia de hierro, células malignas o células neoplásicas o linfosarcoma, entonces vamos nosotros a ser cuidadosos en hacer las observaciones adecuadas. Vamos a ver también cómo están los precursores de la médula ósea por líneas de la línea megacariocítica, la línea mieloblástica, la línea monoblástica, la línea linfoblástica. Entonces, vamos a tener presente lo que vimos al inicio del semestre de la hematopoiesis. Tenemos que hacer una cuenta 500 células, diferenciando y obtener la relación mieloide-eritroide. Para ver cuáles son los precursores eritroides, debemos de recordar la secuencia de maduración de la eritropoiesis, de la linfopoiesis, de la megacariocitopoiesis, monopoiesis, etc. En el caso de los rubriblastos, prorrubricitos, rubricitos, metarubricitos, eritrocitos policromatófilos, si hay, por ejemplo, si hay cambios megaloblásticos, si hay, por ejemplo, exceso de cuerpos de Howell-Joly. Las observaciones que vamos a tomar en cuenta para ver si hay, por ejemplo, eritropoiesis regenerativa o anemia regenerativa, así como en el hemograma lo observamos a través de la reticulocitosis, pues en los aspirados de médula ósea sería por nichos o nidos de precursores eritroides o predominio de los mismos. Entonces, vamos a ver en la serie megacariocítica la secuencia de la granulopoiesis, mieloblastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, bandas y segmentados. De la serie monocítica, la monocitopoiesis, ¿verdad? Monoblastos, promonocitos, monocitos. De la serie megacariocítica, megacarioblastos, promegacariocitos y megacariocitos. En este caso también es muy importante de la megacariocitopoiesis saber si existen o no producción de plaquetas. Y en el paciente con trombocitopenia severa, pues la búsqueda intencionada de Ehrlichia. Otras células, como pueden ser las células neoplásicas, los linfoblastos, los linfocitos pequeños, células plasmáticas. Aquí, por ejemplo, en la diferenciación de la plasmopoiesis, plasmoblastos, proplasmocitos y plasmocitos. Recordemos que estas células son las encargadas de producir las inmunoglobulinas y que en el hemograma, a través del aumento de los sólidos totales y corroborando en el perfil bioquímico la hiperproteinemia a expensas de hiperglobulinemia, nos puede indicar inflamación o neoplasia. En el sarcoma de plasmocitos, obviamente vamos a encontrar una infiltración mayor al 6% de plasmocitos en la médula ósea y pueden ser en diferentes etapas de maduración. En los linfocitos, pues ya sabemos todo lo que implica la linfocitosis, lo que implica la linfopenia, pero en el caso de un hemograma con leucocitosis y linfocitosis anormal o con linfocitos atípicos que nos puedan indicar una leucemia linfocítica, un linfosarcoma leucémico, pues entonces podemos encontrar datos que nos indiquen que estamos ante un paciente con una neoplasia linfoide. Podemos encontrar también anormalidades en los linfocitos de la sangre periférica que tenemos que correlacionar con los de la médula ósea. Los linfocitos reactivos, que también se conocen como inmunocitos o virocitos, que pueden indicar una reacción inmune, por ejemplo, postvacunal o una infección viral. Pero los linfocitos atípicos en mayor cantidad nos pueden sugerir o indicar en el hemograma que debemos investigar si se trata de una leucemia linfoide o de un linfosarcoma leucémico. Linfocitos activados, otro tipo de linfocitos en cuyo citoplasma es muy azul.
Otras células, como pueden ser la presencia de macrófagos, pueden ser de osteoblastos, mastocitos, fibrocitos, fibroblastos. Prácticamente en la médula ósea podemos observar todos los linajes en cada una de sus etapas de maduración. Entonces, la evaluación y la interpretación, vamos a obtener la relación mieloide-eritroide, utilizando los objetivos de 10 por, 40 por y 100 por. Vamos a cuantificar entre 300 a 500 células nucleadas. Lo más recomendable son 500 y se van a clasificar como mieloides o eritroides de acuerdo al tipo celular. Nos vamos a auxiliar de contadores de células o pianos para poder contarlas. Una relación mieloide-eritroide, la M indica que es la cantidad de granulocitos y la E de eritrocitos. En la mayor parte de los animales en condiciones normales, esta relación es de 0.5 a 1 hasta 3 a 1. Es decir, el 3 indica la relación mieloide y aquí sería la relación eritroide. Entonces, una relación disminuida sería por un aumento en la producción de eritrocitos o por hiperplasia eritroide. Una disminución en la producción de neutrófilos por hipoplasia mieloide o combinación de ambas. Y una hipoplasia mieloide por hipoplasia eritroide es rara, pero se asocia a mielodisplasia o a desórdenes mieloproliferativos. En cambio, un aumento en la relación ME, mieloide-eritroide, indica un aumento en la producción de granulocitos por hiperplasia mieloide. Esta hiperplasia granulocítica puede ser por inflamación, por enteritis parvoviral o por panleucopenia. Una hiperplasia granulocítica por disminución en los depósitos de hierro. Por ejemplo, esas imágenes en donde hay infiltración grasa de la médula ósea que nos puede indicar una anemia aplásica. Un aumento también en la relación mieloide-eritroide es por la disminución en la producción de eritrocitos, ¿verdad? Por anemia de las enfermedades crónicas también, por hipoplasia eritroide, o en una patología rara que es la aplasia pura de eritrocitos. Y en la destrucción inmunomediada de precursores eritroides, como es en el caso de la anemia hemolítica inmunomediada o en el lupus eritematoso. Aquí tenemos una imagen de una biopsia de aspecto normal, en donde se ven pues celularidad de acuerdo a un corte y corte de hueso teñido con hematoxilina eosina. Aquí en este caso tenemos los depósitos de hierro en la anemia sideroblástica, en hemólisis crónica, por ejemplo, en anemia infecciosa equina. Tinciones especiales que podemos utilizar de acuerdo a los hallazgos de la médula ósea son el azul de Prusia para investigar depósitos de hierro, en el cual, como en la imagen anterior, se tiñen de azul los eritroblastos y los macrófagos. Aquí estamos observando una médula ósea hipercelular. Aquí está un megacariocito, el papá de las plaquetas, ¿verdad? Y tenemos diferentes tipos celulares. Aquí estamos observando que hay mielofibrosis. Se hacen también tinciones especiales para fibras reticulares y de colágena. Aquí estamos observando una imagen de una leucemia granulocítica crónica en donde hay una médula hipercelular. Estamos observando estas células muy grandes que corresponden a megacariocitos. Estamos observando muchos neutrófilos segmentados y diferentes precursores eritroide, de la serie eritroide y de la serie granulocítica, característicos de la leucemia granulocítica crónica. En este caso, estas células que tenemos aquí, que corresponden a la serie eritroide, están incrementadas tanto en número como en tamaño y con cambios de gigantismo celular, lo cual se encuentra en la hiperplasia eritroide. En la anemia megaloblástica vamos a observar un volumen globular medio, recordarán, ¿verdad? Con células de mayor tamaño.
Esto como serían los diferentes precursores. O alteraciones de células tallo, como es en la mielofibrosis, que ocurre en desórdenes mieloproliferativos, en anemia hemolítica crónica, perdón, en deficiencia de piruvato quinasa y en radiaciones. Las alteraciones de las células tallo pueden ser también a nivel de la leucemia viral felina, por aplasia o hipoplasia, pancitopenia, trombocitopenia, anemia megaloblástica. Disculpen, ¿me pueden obsequiar 5 minutos? ¿Doctores? Sí, doctora. Sí, doctora, adelante. ¿Doctoras? Sí, doctora. Gracias. Entonces, estos daños irreversibles que causa la leucemia viral felina por los retrovirus tipo C, nos van a causar también aplasia o hipoplasia, pancitopenia, que es la disminución de los 3 linajes, eritroide, granulocítico o leucocitario y de trombocítico o plaquetario. En anemia plástica, la mielodisplasia o anemia no regenerativa, la trombocitopenia y la neutropenia, que va a tener una médula hipocelular. Entonces, tan patológico es tener una médula hipercelular como patológico es tener una médula hipocelular o aplásica. Aquí estamos observando este gato, lo tuvimos en la facultad, él tuvo mucopolisacaridosis, una enfermedad de los depósitos de lípidos. Algunas alteraciones, como vemos aquí en este leucocito, que es la anomalía de Pellier-Wet, la hipolobulación, que puede ser también que esté acompañando esta alteración a los síndromes mielodisplásicos, a los procesos infecciosos o a las alteraciones hereditarias de esta anomalía de Pellier-Wet. Las alteraciones de las células tallo más frecuentemente encontradas secundarias a tratamiento por linfosarcoma, por leucemia, la quimioterapia, la radioterapia, pueden conducir a mielofibrosis y entonces vamos a observar en sangre periférica alteraciones en la morfología de los eritrocitos, como esto que parece la cola de ballena, ¿verdad? Aquí tenemos acriocitos, alteraciones importantes en la morfología de los eritrocitos. También en las alteraciones de las células tallo, por una sobreproducción, por alteraciones mieloproliferativas y linfoproliferativas, como es el caso de la leucemia viral felina. Recordemos que en esta neoplasia va a haber anemia severa, como estamos observando en estas membranas mucosas de este gato, y también puede haber ictericia. En las leucemias agudas, cuando más del 30% de los blastos están en médula ósea, hacemos el diagnóstico de leucemia aguda. Generalmente en los animales es muy frecuente la leucemia linfoblástica o las de estirpe linfoide, más que las leucemias crónicas. Las leucemias crónicas se caracterizan por el predominio de células maduras y células bien diferenciadas en sangre y en médula ósea. Al hacer la necropsia, pues se corroboran los hallazgos típicos de un paciente con leucemia, ¿verdad? Hepatomegalia, esplenomegalia, aumento de los linfonodos. Entonces, para el diagnóstico de estas neoplasias hematológicas, les reitero que es muy importante que debemos de conocer, en el caso de las leucemias linfoides o granulocíticas, las etapas de la leucopoiesis, porque podría ser un linfosarcoma linfoblástico, podría ser un linfosarcoma prolinfocítico o una leucemia linfocítica bien diferenciada. Entonces, el tipo de célula que predomine nos va a ayudar al diagnóstico. Las leucemias entonces se caracterizan en lo general en leucemias agudas, mieloides y linfoides. En medicina veterinaria son más frecuentes las leucemias agudas linfoides y se clasifican en 3 tipos. L1, L2, L3, que dependen del tamaño, número de nucleolos, tamaño del citoplasma que tengan las células.
Y en mieloides se clasifican como M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Y las leucemias crónicas, la leucemia linfocítica crónica y la leucemia granulocítica crónica. Entonces, dentro de estas leucemias, la leucemia de los eritrocitos, por ejemplo, la eritroleucemia es la M6, la leucemia megacariocítica es la M7. Dependiendo de la diferenciación de los linfoblastos, de los mieloblastos, prolinfocitos, de los promielocitos, es como se clasifican estas células. Entonces, por ejemplo, la M1 es la leucemia mieloblástica, predominan mieloblastos. La M2 es la mieloblástica con maduración. La M3 es la mieloblástica sin maduración con promielocitos y granulaciones atípicas. Entonces, dependiendo del componente celular, es como se van a clasificar y dependiendo del porcentaje. La M4 es la leucemia mielomonocítica, es aquella donde hay mieloblastos y monoblastos. Mieloblastos, monoblastos con el cuerpo de Auer. La M5, donde más del 30% de las células son de estirpe monoblástica. La M6, donde predominan las alteraciones de los eritrocitos, rubriblastos, prorrubricitos, etc. Y la M7 es donde es la leucemia de la serie megacariocítica. Entonces, la leucemia crónica, a su vez, la omielocítica se clasifica como eosinofílica, basofílica. Recordar la trombopoiesis para su clasificación. Entonces, estas neoplasias más frecuentes en nuestro medio es la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia linfocítica crónica y el mieloma de células plasmáticas o sarcoma de plasmocitos. Hay otras alteraciones, como son la histiocytosis maligna, la leucemia de mastocitos, las metástasis, la erliquiosis y la histoplasmosis. En el linfosarcoma el cuadro clínico es muy aparatoso, nos ayuda mucho la exploración física, la presencia de linfonodos en la cadena cervical o en otras áreas, como sería en la región inguinal. Yo acostumbro a hacer la medición de los mismos. Es muy importante para mí el medirlos, porque en el tratamiento vamos a tener también una buena respuesta por la disminución de los mismos. Vamos a hacer también en ellos la biopsia empleando el TruCut o bien la necropsia, ¿verdad? Que pues en ocasiones es muy importante. En todo paciente lo ideal es tener la necropsia, pero en estas neoplasias es prioritario. O bien la extirpación de un linfonodo en el cual podemos hacer improntas. Vamos a observar también la esplenomegalia, la hepatomegalia, ictericia, en la médula ósea, que sería ahí la parte en que nosotros hagamos el estudio. También hay linfosarcomas que infiltran al corazón o a otros órganos. Y las enfermedades linfoproliferativas, pues que son las más frecuentes, pues entonces vamos a hacer también la biopsia, el estudio complementario y el estudio histopatológico del vaso. Vamos a encontrar diferentes células y los linfoblastos, que son los que comúnmente vamos a observar en las leucemias y en el linfosarcoma. ¿Alguna duda, doctores? ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo bien. Todo bien, doctora. Gracias. Muchas gracias por el tiempo que me regalaron. Les agradecemos, bueno, les agradezco mucho su paciencia y nos vemos entonces mañana para el examen. Abarca endocrinología y citología y caso clínico. Entonces recordamos que es de opción múltiple. Yo les envío enseguida la instrucción para la clave, la contraseña que tienen que utilizar. Y si tienen alguna duda, pues por favor le escriben a la doctora, problemas para accesar a la doctora Oropesa, que es quien monitorea el examen a distancia.
¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, doctora, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Reitero mi agradecimiento al doctor Hernández por su colaboración, excelente en todos sentidos, del inicio al final de nuestro curso. Todavía falta, ¿verdad? Pero aprovecho porque el doctor ya va a empezar con sus actividades propias de la especialidad, del posgrado. Tienen muchas actividades y es la probabilidad de que no nos pueda acompañar en algún momento. Ojalá y tenga tiempo para que esté presente en todos los casos clínicos que iniciaremos la próxima semana. Ya les comenté que van a ser por orden alfabético. Bueno, pues que tengan bonita tarde. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias a Gracias, ustedes. doctora, igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Doctora. Hasta luego.